distintas y que permitían análisis paramétricos eh, de la conducta humana. Aquellas conductas que de repente parecían simplificadas por el análisis entre estímulos antecedentes y consecuentes, se vio mostrado de una mejor forma a través de una nueva teoría que establecía medidas específicas por las cuales diferenciar que había ajustes de mayor complejidad. Esto, pues, no entraré mucho en debate acerca de que Cantor ya lo proponía, solo diré que Cantor ya lo proponía desde 1920 y tantos, pero bueno, regresando y alejándome de la crítica, si no voy a empezar a divagar, eh, generó mucha expectativa en nuestro país y tuvo además la ventajita de que salió una tecnología recién salida, teoría de la conducta, al año sale el análisis contingencial y todos dicen, wow, ya tenemos una teoría que nos permite hacer tecnología. Entonces, vamos a empezar a hacer tecnología. Y se hicieron experimentos, pero en un punto se vio que se estaba cayendo en lo mismo de lo que pecaba el análisis experimental de la conducta. Pasar conceptos del laboratorio a que utilizaran una forma de emplearlos al describir una realidad social específica. Y pues esto cuestionó a algunos autores y que justo es el punto de partida que eligió Yosu, eh, y les hizo preguntarse, ¿si es esto lo que debemos de hacer o debemos de hacer otras cosas? Y muy también en la época recién llegado a México, un gran científico, en sus letras, más que viniera acá, en sus letras, Thomas Kuhn propondría esto de que la ciencia avanza de tres formas, por descubrimientos, por la formulación de modelos distintos que pueden comprender de una forma mejor la realidad que se estudia, o bueno, la otra decía que era por simple curiosidad, por serendipías, que no estaban organizadas y no estaban sistematizadas ni replicadas, sino que solo ocurrían y que uno no sabía por qué ocurrían. Eh, no, bueno, ahorita leo los comentarios, si no me voy a revolver. Bueno, el caso es que, pues entonces se preguntaban, entonces, ¿cómo abordar la realidad o los ámbitos de aplicación del conocimiento psicológico? Y se empezarían a generar criterios, que es lo que nos va a contar Marian. No quiero quitarle su presentación a Marian, pero estos criterios que se generaron tendrían un mejoramiento en cómo se atendían ciertos ámbitos de desempeño profesional. Y entre ellos, y que llegó con un Carlos Ibáñez que estaba estudiando el, el doctorado en pedagogía, si no me equivoco, y él conjuntó lo que podía ser la pedagogía y la psicología interconductual para aplicar el conocimiento psicológico mediante una de las formas en las que proponía Kuhn, que es con la creación de modelos, y primero se escribió una crítica a por qué esto que revisábamos ayer del proceso de enseñanza-aprendizaje tenía muchas metáforas mentalistas y se propuso una categoría nueva fundamentada en una categoría filosófica generada por Gilbert Ryle, que es el discurso didáctico. Esto es muy importante porque una de las críticas que han tenido muchos de los modelos de interacción didáctica es utilizar el concepto de discurso didáctico aludiendo a que este es una categoría filosófica más que una categoría psicológica. Pero eso yo creo, esa crítica le podemos tomar un tiempecito ahorita que ya nos expliquen más a fondo los modelos, pero como podemos ver, para que surgieran los modelos de interacción didáctica, tuvieron que ocurrir tres cosas. Que llegara el análisis de la conducta a México, que se generara una teoría con índices paramétricos para medir los cambios y la diferenciación en la complejidad del comportamiento, y que se generaran criterios para la aplicación del conocimiento psicológico. Y así, un Carlos Ibáñez joven, junto con un Emilio Ribes ya algo grande, formularían un primer esbozo de una crítica al proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentada en la teoría de campo. Muy cercano a cómo Cantor veía el comportamiento lingüístico, pero eso ya serán comentarios para ahorita que ustedes puedan decirnos. Ya, era toda la introducción. Era una breve reseña de cómo se crean los modelos. No es así de, se me ocurrió. Tienen toda su historia y es necesaria conocerla para entender
cuáles son las características para que nosotros podamos innovar en la ciencia. Entonces, bueno, ya, disculpen, disculpa David, disculpa Marian, espero no haberme robado mucho tiempo, pero eso nos competirá ver el día de hoy. Cómo toda esta lucha por nuevas tecnologías se vio concluida con la creación de los modelos de interacción didáctica. Para nada, amigo, excelente. Un gran, un gran primer paso. Ya hicimos la ruleta, Marian y yo. Me temo que ganó Marian. Muchas felicidades a ella. Le tocará comenzar con su exposición. Tramposo. Entonces, le doy el micrófono. Ok, dejen presente. No. Ya la ven, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, tal como les decía Jared ahorita y desde ayer, pues para estudiar la psicología educativa, primero debemos de entender qué hacemos como psicólogos y qué es la educación, que era lo que ya veíamos ayer, pero pues también tenemos que entender esta parte de... Esperen, es que no veo el cuadro, no veo sus... Ya. Tenemos que entender que cómo será la aplicación del conocimiento derivado de la investigación psicológica. Y este, pues, es un modelo propuesto por Díaz González Carpio en 1996, donde se establecen una serie de criterios para la aplicación del conocimiento. En primer lugar, tenemos que reconocer que la psicología no tiene campos propios de acción, es decir, que eh, su incidencia en ámbitos sociales solo puede ser indirecta. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, Carpio, ¿a qué se refiere con esto? Que eh, dado que por definición la psicología está encargada del estudio del comportamiento de los individuos, pues absolutamente todos los campos de acción le pertenecerían y podría estudiar absolutamente en cualquier ámbito de estudio. Sin embargo, no puede ser así y ya hay una disciplina encargada para el estudio de distintos fenómenos sociales y lo que tenemos que reconocer es que la psicología va a tener una incidencia indirecta en estos campos y es así como se va a aplicar. El segundo criterio es que estos ámbitos de aplicación no son directamente vinculables con las categorías con las que se construyó la teoría psicológica. Es decir, al construir las teorías a partir de la investigación y al tener los ámbitos de aplicación en la manera en que se formulan ciertos problemas y en que estos ámbitos tienen ciertos métodos de aplicación y ciertos criterios específicos, no son directamente vinculables con, lo, con la manera en que se construyó la teoría psicológica. Y hacer esta identificación y tener presente esto en todo momento, pues nos hará evitar caer en confusiones y extrapolaciones conceptuales que, pues, son, como saben, son muy frecuentes en nuestra disciplina. El tercer criterio es que vamos a identificar y vamos a diferenciar entre el lenguaje científico de la psicología y el lenguaje ordinario. Aquí me refiero a que el lenguaje científico de la psicología tiene ciertas características y el lenguaje ordinario tiene otras. Y con base en la manera en que se definen y se construyen las situaciones en las que interviene el psicólogo como agente de aplicación del conocimiento básico, no podemos eh, combinar estos lenguajes y no podemos tomarlos como uno mismo. Y bueno, este es un problema, ¿no? Pero quieren soluciones, no problemas. Entonces, el punto número 4 es que para poder ir del lenguaje ordinario al lenguaje científico es necesaria la creación de categorías puente
o categorías intermedias en las que se puede establecer una continuidad entre el lenguaje científico y el lenguaje ordinario. Este puente nos va a permitir ir de lo genérico a lo particular y de esta manera vamos a poder aplicar el conocimiento científico a circunstancias particulares. Como quinto criterio es reconocer y ver, tener presente que es fundamental que las intervenciones para los problemas de comportamiento en los distintos ámbitos de aplicación de la psicología, siempre los problemas van a ser singulares. Y pues quien estuvo o quien sabe algo del análisis contingencial, pues era lo que justo veíamos, ¿no? Cada individuo tiene un problema que se desarrolla de una manera singular porque cada individuo es parte de un contexto sociohistórico singular. Entonces no podemos tener objetivos iguales para todos y tampoco podemos tener como resolverlo de la misma manera todos. O sea, no podemos seguir los mismos pasos en la intervención. Y una forma de verlo es que las técnicas para el análisis del comportamiento van a estar en tres grupos de dimensiones funcionales. Uno va a ser que tenemos que identificar la naturaleza de las interacciones que vamos a estudiar. Después, eh, también tenemos que identificar qué objetivos se persiguen individualmente. Y como tercera es que qué papel va a asumir el terapeuta o la persona que vaya a modificar el comportamiento en esta intervención. Por último, un criterio que no es técnico, pero es indispensable para la aplicación del conocimiento psicológico es el análisis y la explicitación de la dimensión moral en la utilización de herramientas para la alteración del comportamiento. Y pues como pueden ver aquí, tenemos un poco de lo que hablábamos ayer, que la educación y la psicología es este campo al ser la psicología encargada de estudiar el comportamiento y al ser la educación un proceso que abarca un conjunto de conductas, pues ahí está el punto en el que se encuentra. Y bueno, ya pasando un poco más entrando ya con el modelo de León, tenemos primero cómo surge. Y Jared ya les decía ayer que la economía es un- una disciplina, una rama que roza con la educación y por lo tanto, y también con la psicología. Y aquí, pues, los organismos económicos actualmente, como la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y el Banco Mundial, de hecho, son los organismos que están encargados y que actualmente diseñan y aplican y evalúan todas estas pruebas, como la PISA, que evalúan a los estudiantes. Y esto porque bueno, los organismos económicos están totalmente relacionados con qué políticas educativas se van a aplicar en determinados países y en determinadas regiones. Y por lo tanto, las políticas educativas también van a determinar qué van a hacer las instituciones específicas en cada lugar, pero estas instituciones van a atender van a atender a las necesidades sociales de los grupos específicos, pero también se van a encargar de evaluar. Y aquí es donde se relaciona también con los organismos económicos, porque estos evalúan qué está pasando en las escuelas y las instituciones también se encargan de que esto suceda. Y directamente relacionado con las tres, pues está la gestión administrativa, es decir, quién financia a las instituciones, pues los organismos económicos y también los organismos gubernamentales son los que van a estarle dando dinero a las escuelas para que hagan determinadas cosas. Esto es
va a estar gestionando los espacios, va a estar gestionando el tipo de instalaciones y la calidad de las instalaciones, pero también se va a estar encargando de los docentes, de la actualización docente, de cómo se le paga a los docentes, cuánto se le paga a los docentes y también de, en general, los equipos educativos. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque, como saben, pues hay una brecha importante de desempeño, específicamente en la educación superior. Y si, y sí está relacionado con el financiamiento y qué recursos tienen. Esperen, es que vi que en el chat alguien puso algo que... Ah, no, era un chiste, perdón. Como les decía, ajá, ¿qué pasa en la educación superior? La educación superior tiene de manera general dos objetivos. Uno es la especialización en determinados campos de conocimiento, es decir, va a encargarse de formar profesionales que en el futuro y cuando se titulen puedan especializarse en determinados campos de conocimiento. Y con esto también es que sean capaces de transformar e innovar la cultura con base en esta generación de conocimiento, o sea, van a estar encargados de generar conocimiento y también de aplicarlo en ciertos campos especializados. Y se tienen que, pues, los bancos están financiando toda esta, se encargan de toda esta gestión administrativa, pero a pesar de eso, pues, se han detectado varios problemáticos. Uno, que pues a pesar de que estos dos sean los objetivos de la educación superior, pues actualmente no están consolidadas las instituciones de educación superior como un motor de cambio. No están, no se está generando el conocimiento que se espera y no se está aplicando para generar un cambio en la realidad actual. Y otro de los puntos es que pues la enseñanza se ha limitado a la mera transmisión de conocimientos, tanto de los docentes hacia los alumnos en el momento en que están en la institución educativa, como también cuando ya es momento de aplicarlo, pues solo hay una transmisión de conocimiento. Esto nos lleva a concluir que no está habiendo una formación didáctica adecuada, que desde el punto de vista de los autores, una de las causas es que hay una sobrevaloración de los aspectos formales, económicos y administrativos. Esto ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero pues se refiere a que las evaluaciones y, y en general las escuelas se están enfocando en aspectos formales y relacionados con lo burocrático y lo administrativo de las instituciones y no se están enfocando realmente en estas interacciones de enseñanza-aprendizaje que en realidad son el núcleo de la educación. Y bueno, como les decía, aquí está un poco más desglosado. Una de las mayores problemáticas es que actualmente sí hay una evaluación de cómo se están desempeñando los maestros en las escuelas. Sin embargo, pues también se han detectado una serie de problemas con esto. Y se identifican 5 principales formas en las que actualmente se evalúa el desempeño de los profesores en las aulas y ahorita vamos a ver por qué esto representa dificultades. Como primera tenemos estas evaluaciones basadas en criterios morfológicos o referidas a criterios estrictamente formales, y era lo que veíamos hace rato, ¿no? Que serían aspectos como llegar temprano, como que respeten los horarios, que cumplan con requerimientos burocráticos, que tengan en orden sus documentos, que se encarguen de todo esto, ¿no? Ajá, tal cual, la entrega de programas, que hagan sus planeaciones, que reporten las calificaciones, que suban las calificaciones a tiempo, que las tengan, que califiquen a todos los alumnos. Y de nuevo, no se están enfocando realmente en la interacción que se da en el aula entre los alumnos y los profesores. El otro tipo de evaluación es aquellas realizadas por los alumnos, pero que no describen el desempeño efectivo de los docentes ni los efectos que tiene este desempeño en los propios alumnos.
sino más bien se le pregunta a los alumnos y esto solo representa una apreciación retrospectiva de qué hace el estudiante del desempeño docente, pero de nuevo no está contando ambas partes. También tenemos aquellas aplicadas por las autoridades en las que solo se busca un promedio del desempeño, sin embargo, no se profundiza y no se estudia realmente las propiedades funcionales específicas e individuales de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otras de las evaluaciones son aquellas indirectas en las que el desempeño de que son reportes que hacen otras autoridades de lo que pasa o los docentes eh, narran lo que sucedió en otro momento, pero no se hace realmente un análisis de lo que pasa en el momento exacto. Y por último, aquellas evaluaciones que no exigen que el docente despliegue ciertas habilidades didácticas ante problemas reales. Esto quiere decir que, de nuevo, caemos en la mera transmisión de conocimientos o en la mera repetición de, de conceptos, pero no, los docentes no cuentan realmente con ciertas habilidades didácticas que les permitan resolver problemas reales. Es decir, un ajuste variado y efectivo en situaciones modelo. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la psicología? Como saben, nuestra disciplina atraviesa por algunas problemáticas, como ya les decía, desde de los criterios de aplicación, por eso es fundamental que que lo sepamos muy bien. Hay una falta de claridad en la delimitación del objeto de estudio, no hay un consenso, no se tiene claro cuál es el objeto de estudio. Y tampoco hay una por lo tanto, no hay una correspondencia entre el objeto de estudio y las metodologías que se aplican en la psicología. Esto ha traído muchísimos problemas, pero principalmente uno, que se traslape con otras disciplinas, es decir, no es de aquí ni de allá y pues no se sabe qué hace la psicología y toma prestado cosas que no le corresponden de otras disciplinas, específicamente entre lo biológico y lo social, porque muchas veces se cae en el error de que se estudia lo biológico y en otros momentos se estudia aquello que le corresponde a disciplinas sociales. Y, y la otra es que pues hay una ausencia de un lenguaje propio para la disciplina. Pero entonces, como yo ya les conté cuáles son los criterios para aplicación del desempeño docente y nosotros ya estamos tratando de tener claridad, estamos tratando de aprender cuál es el objeto de estudio, pues aquí tenemos que la psicología educativa, como veíamos ayer, es el punto en el que se intersecta un campo social, de trabajo social como la educación y la disciplina científica, que es la psicología. Y es ese campito en medio en el que ambos intersectan. Dado todo esto, es así como surge el modelo de interacción didáctica, en el que se propone como unidad analítica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto es el modelo de interacción didáctica, como lo menciona el autor, que es León. León es quien propone este modelo, representa todas las relaciones de enseñanza, aprendizaje y de estudio, en donde se van a englobar todas las relaciones sucesivas de contextualización de la interacción didáctica. Aquí, primero, esta interacción enmarca los criterios paradigmáticos de la disciplina que se está enseñando y, en consiguiente, los objetivos del programa académico, contextualizados en los objetivos como pueden ver abajo, está el dominio disciplinar, el programa, el currículum, el sistema normativo, reglamentario y el sistema normativo social. Entonces, los objetivos del programa académico están contextualizados en los objetivos del currículum y estos en los criterios normativos de la institución para finalmente integrarse a la práctica diaria cultural. Aquí se engloban varios aspectos. El primero son los criterios de ajuste, que es la demanda conductual expuesta. Esta va a ser distinta para el estudiante, que en este caso sería
el criterio de ajuste va a ser aprender y es distinta para el docente, que sería enseñar. También tenemos los factores disposicionales de la situación, que de nuevo, si recuerdan en el curso de análisis contingencial y pues, probablemente ya han leído TEPE, los factores disposicionales pues son aquellos que probabilizan la ocurrencia y se dividen en organísticos e históricos. También tenemos la función del referidor, que es el docente, el referido, el alumno y del referente. Bueno, regresando con lo que les decía hace rato, los criterios paradigmáticos de un dominio disciplinar particular están enmarcados dentro de los objetivos de un programa académico. Y este programa académico, a su vez, está contextualizado en los objetivos curriculares y estos responden a ciertos criterios normativos de la institución escolar específica en un nivel del sistema escolar. Y esto finalmente se integra a la vida social de una comunidad o una cultura determinada. Y aquí, ahorita, David lo va a explicar mejor, pero pues como habilidad tenemos aquella adecuación efectiva de la serie del decir de las características para resolver un problema. Es decir, el ajuste entre, es un ajuste para resolver un problema que está determinado por cierto criterio de ley. Y la competencia no es una, no es una ocurrencia, sino más bien son disposiciones a la efectividad en el cumplimiento de criterios. Es decir, son tendencias. Es una tendencia que se tiene para cumplir ciertos criterios con efectividad. Ah, y pues, como, como lo decíamos ayer, aprender y enseñar no son categorías que se refieran a actividades específicas como caminar o correr o bailar. Más bien se refieren al papel que tienen en la interacción didáctica. Es decir, son términos que van a describir un tipo de relaciones que tiene un individuo con una situación. En este caso, como el núcleo y el corazón de la educación es la interacción didáctica, pues va a ser en las relaciones que tiene el docente con el alumno. Pero no se refieren a ocurrencias, sino a la relación que se tiene dentro de una interacción un individuo con el otro. Y dado que no son solo ocurrencias, pues resulta un reto elaborar categorías que permitan evaluar desde una perspectiva funcional las competencias puestas en juego por el docente, porque siempre tenemos que contemplar un criterio a satisfacer y un efecto que se va a tener en el alumno durante la interacción didáctica. Y para esto, este es de otro artículo, pero las funciones del docente entonces serían: uno, cumplir con eficacia los criterios de logro de lo que se enseña. Es decir, para enseñar algo tienes que saber hacerlo, primero. Dos, expresar claramente a los alumnos cómo se logra el criterio. Aquí, pues, es necesario explicar, ¿no? Porque, pues, hay un ejemplo en el que si yo les pido o su profe les pide que lean bien algo, pero solo digo lean bien, para mí tal vez sea que lo comprendan y puedan explicarme con sus palabras lo que se enuncia ahí, ¿no? Pero a lo mejor para Ingrid, leer bien es aprenderse el tipo de letra que se usa en ese texto. Y eso es porque yo no explicité cómo íbamos a lograr el criterio y qué era leer bien. Y tal vez para David es contar cuántas palabras había en cada una de las páginas. Pero eso, de nuevo, es porque yo no explicité qué criterio se buscaba satisfacer. Y con esto también se tiene que ejemplificar el logro del criterio. Como cuarto punto, sería disponer de situaciones prácticas en las que se pueda, en las que el alumno pueda practicar cómo se va a lograr el criterio. Y por último, pues la retroalimentación, que consistiría en informar sobre los errores y aciertos durante
para el cumplimiento del criterio de la. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Muy bien, muchas gracias, Marian. Dice Leo, o con el famoso saquen ideas principales y cuando sacas otras ideas que a lo mejor no tenía contempladas el maestro, te tacha de que no comprendiste bien la lectura o de que te faltaron cosas por identificar. Sí, sí puede ser un ejemplo. Bueno, es que hay también quien se la vuela, ¿no? Y sus ideas principales son todo el texto junto con ejemplos, ¿no? Pero eso resalta muy bien porque hay que explicitar los criterios, ¿no? Sí, David. Voy a balconear a un profesor mío, pero te voy a contar una anécdota relacionada con eso. Fue un profesor de estadística, precisamente, donde nos dio sus criterios de evaluación, donde decía exámenes, tareas, participación en clase, y al final decía a criterio del profesor. O sea que uno podía hacer bien el trabajo, pues si no le gustaba, vaya goro. Pero como dicen, no estableció cómo es el criterio o cuáles son los criterios, porque si no me gustó cómo es ese procedimiento, o cómo hiciste las tablas, o cómo entregaste el trabajo, pues para mí no lograste ese objetivo, pero pues nunca dijo cuál es el criterio correcto. Yo terminé en denuncia con la jefa de calle precisamente por ser, ¿no? Porque a una compañía le pegó simplemente porque no se llevaba. Sí, justamente un gran tache ahí. Los criterios de lo que se tenga que hacer deben ser explicitados y justamente practicados y enseñados por el mismo profesor sobre cómo es que los alumnos tienen que desempeñarse. La exposición que les voy a presentar yo se conecta muy bien con lo que acaba de comentar Marian. Vamos a concretar entonces cómo, eh, por un lado, cómo Ibáñez considera que se dan el tipo de relaciones didácticas y cómo con base en las nociones de competencia es que se pueden elaborar cursos, planes de estudio y demás. Y estas competencias en la elaboración de cursos nos pueden servir para muchas otras actividades que involucren la enseñanza de algo. Es decir, las interacciones didácticas no se restringen a un tema o a una disciplina en particular, sino que están abiertas a cualquier disciplina. Denme un segundo en lo que comparto pantalla. Esta es una breve presentación, una muestra casi aplicada de lo que menciona Ibáñez sobre elaboración curricular y planes de estudio. Y una vez revisado esto, les enseñaré un poquito del esquema que propone Ibáñez para el análisis de las interacciones didácticas. Esta presentación se elaboró con motivos justamente de estos cursos para darle un poco de orden a todo lo que se iba a revisar, que fueron bastantes contenidos y cursos. Eh, el primer eje de discusión que propone Ibáñez en su propuesta es la noción de competencia profesional, que se aleja un poco de otras nociones desarrolladas o definiciones dadas sobre todo por Carpio aquí en Iztacala. En el caso de Ibáñez, una competencia es la capacidad de solucionar o prevenir problemas específicos mediante el desempeño pertinente con base en los procedimientos, técnicas, teorías, etcétera, definidas por una disciplina. Y es el currículum el que debe de organizar las competencias profesionales a desarrollar por un individuo. Es decir, que cuando se dice que una persona es competente,
Lo es dado que se puede desempeñar de forma adecuada dentro de una comunidad disciplinar, dígase en la comunidad económica, en la comunidad científica, en un equipo de fútbol. Todas estas son ejemplos de competencias siempre y cuando actúe de forma pertinente a los procedimientos establecidos. Eh, Ibáñez nos dice que hay tres características de las competencias profesionales. El dominio, que tiene que ver con el conjunto de técnicas, procedimientos, herramientas, contenidos teóricos que se van a revisar para que se dé la competencia. La intensidad del dominio o la profundidad, por así decirlo, es decir, qué tan lejos llegaremos en aquello que queremos enseñar o aprender, y el nivel de aptitud funcional. Este aspecto se retoma de la propuesta de Rives de 1985, ya mencionaba Jared. Se proponen 5 niveles de aptitud funcional en relación a los 5 niveles de la taxonomía propuesta por Rives. Un nivel contextual, otro selector, otro suplementario, uno selector, uno sustitutivo referencial y otro sustitutivo no referencial. Pero eso lo veremos en un momento. Justamente con base en estos 5 niveles funcionales, Ibáñez nos propone 5 competencias generales en psicología. En una primera instancia, tenemos que identificar los eventos, y factores que intervienen en los fenómenos psicológicos. Luego, aplicar las principales técnicas y procedimientos establecidos para la detección de los problemas psicológicos. Un tercer nivel es diagnosticar los problemas psicológicos mediante la selección de procedimientos pertinentes al caso, seguido de elaborar programas de intervención congruentes a la naturaleza del problema psicológico, para por último evaluar y contrastar planes de intervención psicológica de forma coherente con los criterios de la psicología. Si, como podrán notar, cada una de las competencias involucra un nivel de interacción más alto. En un primer nivel, en identificar eventos y factores, se puede hablar de un nivel contextual. En aplicar técnicas y procedimientos de forma efectiva, este es un nivel suplementario. En diagnosticar los problemas psicológicos mediante la selección de procedimientos pertinentes al caso, es un nivel selector o de comparación, seguido de elaborar programas de intervención congruentes a la naturaleza del problema psicológico, es un nivel sustitutivo referencial, y evaluar y contrastar planes de intervención es un nivel sustitutivo no referencial. Derivado de las competencias profesionales o competencias generales que propone Ibáñez, tenemos las competencias específicas, las cuales se dividen en competencias conceptuales o discursivas y competencias instrumentales. Y estas se deben de desarrollar en seminarios, talleres y prácticas profesionales. Las competencias discursivas refieren el uso congruente y coherente del lenguaje establecido por una determinada comunidad disciplinar, mientras que las competencias instrumentales refieren el uso efectivo y pertinente de técnicas, procedimientos, aparatos y demás empleados en una disciplina. Ibáñez nos da algunos ejemplos de competencias específicas. En el caso de una competencia instrumental, puede ser el utilizar con efectividad técnicas para recopilar información. Una competencia discursiva puede ser describir con precisión los factores sociales relevantes del desempeño docente actual. Enmarcados en una competencia profesional o general, que puede ser identificar los procesos básicos de la educación ante episodios educativos concretos. Ibáñez dice que para el desarrollo íntegro de un individuo dentro de una comunidad disciplinar, este tiene que pasar por 3 fases o por 3 escenarios diferentes. Las prácticas, las cuales son las situaciones, problemas que se presentan al estudiante para que éste las resuelva con base en postulados teórico-metodológicos de una disciplina. En el caso de este curso fue el módulo aplicado, que tiene que ver justamente con
la generación de interacciones didácticas y el análisis contingencial. Todos los que estudiamos psicología, independientemente del plan de estudios, tenemos algo muy similar, que básicamente es como que vayas a escuelas a dar talleres o que des terapia psicológica y demás. Tenemos los talleres en los cuales se desarrollarán las competencias en relación al uso de herramientas o metodologías de una disciplina. Para nuestros cursos, el módulo metodológico refiere a este tipo de actividades y es justamente lo que siempre se ve en las clases de metodología, ¿no? Que cómo usar las cajas de Skinner, cómo hacer una metodología para una investigación, etcétera. Y tenemos los seminarios. En estos, los contenidos son los conocimientos disciplinarios, es decir, son los contenidos referenciales del curso. En nuestro caso, el módulo teórico. Y pues queda sobreentendido que todas las clases de seminarios teóricos cumplen este aspecto. ¿Y cómo se hace para organizar entonces un conjunto de competencias y demás? Ibáñez nos dice que se tienen que hacer dos cosas. Por un lado, una matriz de competencias generales y específicas, y por otro lado, una matriz de planeación didáctica. La planeación didáctica no se puede elaborar hasta que hayamos definido las competencias que queremos enseñar o aprender. Como ya les enseñaba, las competencias específicas, divididas en discursivas e instrumentales, se subordinan a una competencia general en cierto nivel de la taxonomía. Es decir, que si nosotros tenemos la competencia general de identificar factores y demás de lo psicológico, las competencias específicas se tienen que enmarcar en esta competencia general. Es decir, nuestra competencia general no puede ser identificar los factores que componen lo psicológico y tener una competencia específica discursiva que diga, no sé, detallar nuevas teorías, un nuevo modelo interconductual para la educación, dado que eso entraría en un nivel probablemente sustitutivo o no referencial o más elevados y no sería coherente con la competencia general. Es decir, que una vez que definamos las competencias generales hasta las que queremos llegar, es que también podemos definir nuestras competencias discursivas e instrumentales. Una vez tengamos las competencias bien definidas que queremos que se desarrollen, ahora sí se puede hacer el programa de estudios o el plan de estudios o plan didáctico, como le quieran llamar, en el cual se van a describir los objetivos, estrategias, metas y acciones a llevar a cabo para cumplir con el desarrollo de las competencias establecidas. Y este busca responder el qué, cómo, cuándo, dónde, con qué. Dentro de los programas de estudios tenemos que definir los objetivos instruccionales, que en un momento veremos cómo se arman, la especificación de contenidos, la evaluación de competencias y la planificación de interacciones didácticas. Sobre los objetivos instruccionales. Estos son formulaciones explícitas de las competencias disciplinarias a desarrollar a través de las interacciones didácticas. Estos objetivos se van a componer de 4 elementos. Una situación en la cual es un arreglo ambiental que constituye un reto para el individuo. Se debe identificar en relación a la taxonomía funcional individuo-ambiente. Un segundo nivel es el desempeño, que se refiere a la respuesta del individuo en la situación. Se debe indicar mediante un verbo de logro y no uno de proceso. Es decir, tenemos que evitar los verbos tipo como aprender, mentalizar, procesar, sino con verbos de logro, ¿no? Como redactar, identificar, dibujar, colorear, destacar y demás, ¿no? Un tercer aspecto son los criterios morfológicos, los cuales son aspectos formales del desempeño, es decir, el conocimiento disciplinario que distingue al aprendiz dentro de la disciplina.
y los criterios funcionales, que se refieren a la clase de ajuste logrado en la interacción individuo-ambiente. Esto es importante porque cuando nosotros definamos un criterio funcional, este tiene que ser coherente con la situación. Es decir, no podemos poner al individuo en una situación en la que se desempeñe de manera contextual, en el que y que el criterio funcional más bien y el desempeño que éste tenga que llevar a cabo sea de un nivel selector o sustitutivo referencial. Aquí habría un rompimiento con la lógica, que es lo que tenemos que evitar. Aquí hay un par de ejemplos. El estudiante aplicará, es nuestro desempeño, con efectividad, nuestro criterio funcional, las principales técnicas de la enseñanza grupal para el aprendizaje, los cuales son los criterios morfológicos de temas específicos de su disciplina, que es la situación. Otro ejemplo, el estudiante identificará como desempeño de forma diferencial nuestro criterio funcional, los principales conceptos que se proponen, nuestros criterios morfológicos, en la teoría interconductual, que es nuestra situación. Una vez tengamos esto, también vamos ahora sí a especificar los contenidos. Aquí hay algo muy importante, de lo cual el doctor Carp incluso ha hecho varias conferencias, hay algunas en YouTube, sobre los planes didácticos, dado que hay algunos que se hacen con base en contenidos y otros que se hacen con base en competencias. Esto que yo les expongo, si alguien decide hacer un plan educativo con base en esta metodología, sería un plan hecho con base en objetivos. Es decir, primero se definen los objetivos de lo que queremos que haga el psicólogo y luego los contenidos. Sin embargo, y trágicamente, la mayoría de planes de estudios del país y muy probablemente de otros países se hacen con base en los contenidos. Es decir, antes de pensar si el psicólogo debe aplicar tales técnicas, si el psicólogo debe hacer X o Y actividad, decimos, no, tienen que leer a Freud, sí, importantísimo, a Skinner, claro, no puede faltar, a Rives no, porque le cae mal a todo el mundo, ¿no? A Rogers, importante humanista, y no puede faltar a Sergio López Ramos, ¿no? Uno de nuestros favoritos de Grupo Control. Entonces, eh, dice Carpio que ya mero hay un tipo de psicología diferente por psicólogo con plaza, de lo cual no se equivoca, ¿no? Algunos dicen lo mismo, algunos dicen haber dicho lo mismo antes que Emilio Rives, no profundizaré en ese chisme, pero, eh, pero en fin, eh, queda claro que es importante que los planes de estudio se hagan con base en las competencias y no en los planes curriculares. Denme un segundito. Ya está. Y ahora, ¿cómo se hacen los planes de estudio, no? Aquí es donde ahora sí ya se tienen que poner los criterios específicos de cada sesión, es decir, el número de sesión que será X sesión, la fecha y el horario en que se llevará a cabo, los materiales que vamos a utilizar, el objetivo instruccional que vamos a elaborar para esta clase. Y esto ya es un poquito como a cada quien, si quieren abordar también las competencias que se van a desarrollar y una descripción detallada, si se puede, de las actividades que se van a realizar. Sí, un pequeño paréntesis. Un plan de estudios hecho por competencias es el de la Universidad de Sonora. Si ustedes se van a su página web a ver las materias que llevan, cómo se organizan y demás, se van a dar cuenta que más que por las lecturas y por módulos teóricos, ellos no ven que psicoanálisis primero, luego humanismo, no, o al menos no hasta donde tengo enterado, ¿no? Tal vez el plan diga una cosa y la realidad diga otra, pero la configuración de las materias se da por competencias.
y competencias justamente hechas con base en este modelo. Es decir, que primero se identifican eventos de lo psicológico, luego se aplican técnicas, se aprende a diagnosticar, a elaborar y a evaluar. Este es un aspecto importante también, dado que no podemos enseñarle a alguien a evaluar y contrastar planes de intervención psicológica si primero no sabe qué es lo psicológico de entrada y si no sabe cómo diagnosticar un problema ni cómo elaborar problemas. Es decir, que el aprendizaje debe ser gradual, de competencias menos complejas a más complejas. Es importante esta nota que tanto el que aprende como el que enseña debe de contar con los repertorios lingüísticos y de dominio necesarios para hacer un contacto pertinente con el discurso didáctico y a su vez con los objetos referentes. Y ustedes dirán, ¿qué es el discurso didáctico? ¿Qué son los objetos referentes? Lo veremos en un segundito, pero esto refiere que no solamente hay que saber de la disciplina, sino que tenemos que saber cómo enseñar. Eh, Hay casos de personas que son muy inteligentes, saben muchísimo de su disciplina, pero tienen mucha dificultad para el transferir, dicho en términos coloquiales, este conocimiento a los estudiantes, así como un estudiante de primaria, por ejemplo, no puede aprender cosas de eh, física nuclear, por ejemplo, dado que no tienen los repertorios lingüísticos ni conductuales para hacer contacto con esto. Bueno, esto ya no va. Y ese es el final de esta presentación. Y antes de acabar mi participación, les quiero enseñar mm, 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 esta tablita. Creo que sí se ve. Ahí, déjenle hago zoom. Aquí está. Este es el esquema de las interacciones didácticas desarrollado por Ibáñez Bernal. Eh, Se diferencia un poquito del que ya nos presentó Mariana hace un momento. En este caso, tenemos al alumno, al discurso didáctico y al objeto. Ibáñez hace una fuerte crítica a la clásica tríada educativa, que es alumno, profesor, conocimiento. Dado que la visión interconductista parte de una noción a partir de las interacciones que se dan, Ibáñez hace un profundo análisis y dice que no hay interacción con el conocimiento. El conocimiento es una categoría de un tipo diferente. Conocimiento, aprendizaje y demás. De eso ya nos comentaba Mariana hace un momento. Entonces, ¿qué dice Ibáñez? Que sí se interactúa y cuáles son los factores de interacción. Él nos dice que por un lado tenemos el discurso didáctico, el alumno y nuestro objeto referente. Estos tres aspectos se van a enmarcar y se van a desarrollar a lo largo del curso, girando en torno a un objetivo curricular. Es decir, que lo que haremos con el discurso didáctico y con el objeto va a tener que ver y va a estar enmarcado en los objetivos. Es decir, yo no puedo enseñar o aprender de cocina si estoy en una clase de manejo, por ejemplo. ¿Y qué nos dice Ibáñez? Por un lado, sobre el discurso didáctico, dice que es el eje a partir del cual se hace referencia a objetos de la realidad. Este discurso didáctico, para que lo entiendan más fácil, es lo que usualmente es el profesor. Solo que Ibáñez dice, la interacción no es siempre con el profesor, sino con aquello de lo que habla y lo que habla el profesor. Es decir, no solamente aprendemos con el profesor, sino aprendemos de libros, aprendemos con aplicaciones y con otros objetos. Y este discurso didáctico hace referencia a objetos particulares sobre lo que queremos aprender. Es decir, el discurso didáctico actúa como un referidor, el objeto es un referido y la referencia es la relación que se da. Y el objetivo del discurso didáctico es mediar la acción del alumno que éste va a tener con el objeto. Es decir, el alumno se debe comportar hacia el objeto de acuerdo a lo que vaya explicando y demostrando nuestro profesor. La relación que tiene el alumno con el objeto, él la enmarca como observación y nos dice que los objetos
Pueden ser objetos presentes, como en un curso, no sé, de computación, la computadora, si hablamos de sus partes y demás. Hay algunos objetos que no pueden estar presentes, como son una fórmula matemática, una teoría psicológica, animales extintos, sino que también se encuentran como objetos, pero en libros, en revistas y demás. Y como ya nos explicaba Marian, las relaciones que tiene el alumno con el discurso didáctico en otros modelos con el docente son las de enseñanza y las de estudio. No recuerdo bien si es el artículo que mencionó Marian al final, pero si quieren ver más sobre la enseñanza, revisen el artículo, un artículo que hizo Héctor Silva con colaboradores sobre didáctica como conducta, donde nuevamente se explicitan aquellas acciones que debe de hacer el docente para enseñar. Y también si quieren saber más sobre algunos errores categoriales sobre aprendizaje, sobre estudio y demás, pueden leer el artículo eh, Enseñar y Aprender, me parece que se llama, hecho por Germán Morales y mi tío Edgar Chávez y algunos otros colaboradores. Al rato les pasaré los links ahí por el grupo. Es muy, muy interesante. Y aparte de esto, Ibáñez nos propone un segundo modelo, que es la representación de los factores educativos y sus interacciones. Este no es un modelo de interacción didáctica, sino más bien de representación de la realidad de los de la interacción que se da. Nuevamente tenemos el discurso didáctico, el alumno que se relaciona con el mundo real y la relación que tiene el alumno con el mundo real va a estar mediada por el aprendizaje que éste tenga, entendiéndose el aprendizaje como el desempeño efectivo ante determinados criterios conductuales. Y básicamente es esto lo que propone Ibáñez sobre las interacciones didácticas. Me gustaría escuchar si tienen alguna duda, comentario, funa hacia mí o hacia la exposición. Ambas son válidas. O hacia Ibáñez también. Eh, si quieren comentar algo, eh, está abierto el micrófono para ustedes. Ah, sí, David. Y ahorita pasamos con la pregunta de Leo en el chat. Yo tengo una duda, bueno, tomando la exposición de Josu, mencionaba esta parte de que hay instituciones, digamos, económicas que tienen que ver con la creación. Hace tiempo leí un artículo de parte de AUDE que menciona que existe el término currículum oculto, que son precisamente enseñanzas y conocimientos que no están contemplados, digamos, en el plan de estudios, que suelen transmitir. Por ejemplo, pasa mucho con Kinder, que dice, no, pues los niños usan Elsa, o niños, y las niñas usan Elsa, o niños azules, por decir un ejemplo. En ese caso, ¿este modelo no contempla esa parte o cómo se enteraría? Porque pues sí recordemos que hay enseñanzas que se dan que pues no están dentro de plan o parecidos, pero pues sean indirectamente. Sí, esto que mencionas tiene que ver mucho. Hay dos puntos importantes. Eh, Toco primero el que mencionas sobre lo que sería la educación informal o la educación no formal. Sí, originalmente, en ambos modelos, si uno quiere ser muy, muy, muy ortodoxo, digamos, son modelos que se enmarcan a sistemas educativos formales, dado que hay un currículo de por medio, hay objetivos curriculares, los cuales a su vez están enmarcados en los objetivos de la escuela, de la disciplina, del entorno cultural y de todo lo que se pueda supraordinar. Pero a modo de analogía, si nosotros nos ponemos a pensar en aquellos casos de educación informal o no formal, muchas veces se aprende de cosas aunque no haya un objetivo curricular concreto o un currículo. Eh, es decir, que si bien
se pueden utilizar a manera de interfaz entre otras situaciones de aprendizaje. Estos modelos están diseñados para explicar el aprendizaje en entornos meramente académicos o formales. Y otro punto que tocas es el del aspecto de la relación que tiene lo económico en la educación. Uno diría, ¿no? ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué les importa al banco si se aprende o no? Y es dado que a través de los bancos es que hay inversión. Es decir, los bancos hacen estas estadísticas y estos estudios grandotes para saber en qué países conviene la inversión en educación, en cuáles no, en cuáles conviene la inversión en mano de obra y demás. Evidentemente en México es aterrador, los índices de presupuesto educativo son de los peorcitos de los peorcitos. Y bueno, tenemos a la 4T hablándonos acerca de modelos humanistas y de la colaboración y del aprendizaje en los entornos culturales de los estudiantes, pero mientras no se atiendan problemas económicos de raíz y demás, un modelo educativo y otro, la única diferencia va a ser cuál cae más estrepitosamente que el anterior, ¿no? Pero bueno, esas ya son críticas personales. Eh, y mencionaba Leo, ¿cuál es la diferencia de los dos modelos? Le dejaré esta pregunta a Jared. Me gustaría que Jared nos respondiera cuál es la diferencia entre el modelo de Ibáñez y el modelo de León. Siguiente pregunta. Muchas gracias. No es cierto. Bueno, de hecho, hay un artículo sobre eso que todavía no está publicado, pero si nos pusiéramos a pensar en los distintos modelos, cuál ha sido su uso, pues el de Ibáñez, después de precisarse como su modelo, se empezó a emplear para el Manual para la Planeación de la Educación Media Superior. Y las distintas relaciones que se señalan y los distintos elementos que lo integran se fueron precisando en este manual, cómo es que tenían un sentido funcional y cómo establecían relaciones con los otros elementos, sintetizándolo en la planeación. Digamos que tuvo más un sentido tecnológico, porque también ayudó a crear pruebas experimentales en donde se estudiaba los tipos de discurso didáctico que había, que también se precisan en el Manual para la Planeación de la Educación Media Superior. Principalmente eso, actualmente pues Ibáñez lo utiliza todavía para precisar competencias, se utiliza mucho para eso. Y en la presentación de David, que me gustaría mucho agradecerle porque nos la haya compartido, se nos mencionan como competencias específicas sobre las cuales podemos ir preguntándonos qué sentido, qué sentido tienen. Pero si los viéramos desde un punto de vista más general, y para eso me gustaría compartirles una presentación que hemos dado ayer, pero que nos la creímos más pertinente utilizarla el día de hoy. Disculpen el recicladero que he estado haciendo de presentaciones, pero nuevamente voy a utilizar una presentación que ya tenía de hace algunos ayeres. Eh, Esperen. Mm, Aquí está en esta pestaña. No puede ser. Esperen, es que se me. No, le di que. Ariel, ya. Y ahora sí ya puedo presentar. Disculpen. Eh, Estas competencias, pues en realidad se pueden hacer en cualquier ámbito del desempeño. Y pues, en parte, y creo que por eso Ibáñez le ha dado continuidad a este trabajo, pues precisarlas suele ser algo sencillo, ya que pues se identifican, como ya nos decía David, de acuerdo con la taxonomía funcional realizada por Rives y López. Y, esperen, dejen.
presento pantalla para que lo vean en grande. Según yo ya lo pueden ver en grande. Y bueno, en el primer nivel estaría la identificación de, de una dimensión. Los médicos pueden identificar la dimensión médica, los abogados pueden identificar la dimensión legal, los matemáticos, los ingenieros pueden pueden identificar una dimensión matemática o una dimensión perteneciente a la ingeniería, y con base en eso se pueden aplicar técnicas o procedimientos de recolección de información. En los médicos, pues les checan los pulmones, checan cómo respiran, checan si tienen calentura, aplican técnicas para sacar información acerca de esa dimensión. Los ingenieros, pues con instrumentos pueden eh, ver la conductividad de cierto material, ver si un una máquina está bien hecha, ver si tiene la suficiente potencia, y después con eso se pueden determinar características particulares de acuerdo con los modelos que guían esas prácticas específicas. Por ejemplo, pues hay modelos metabólicos en el caso de la medicina, hay modelos de mecanismos en el caso de las ingenierías, hay modelos legales en el caso de los abogados, y entonces intervenir de una forma planificada. Y finalmente, evaluar si esa intervención pues tuvo sentido. Para esto, o delimitando estas competencias, necesitamos verbos de logro, como identificar o recordar, realizar procedimiento de manera efectiva, tipificar, explicar o predecir, y argumentar de forma fundamentada. Ibáñez da más. Y justo en esto se centró el modelo de Ibáñez. Actualmente lo podemos ver en esto, en comparación con el modelo de León y colaboradores, el cual se interesó más por precisar cómo funcionalmente se desempeñaban distintos papeles de acuerdo con el tipo de individuo en la interacción. Como bien nos mencionaba David, se precisaron los del profesor eh, en ese texto de didáctica como conducta, pero además se han precisado los de los estudiantes de forma con detenimiento de distintas formas. Hay al menos tres interacciones que se han delimitado a lo largo de la investigación interconductual en, en las interacciones didácticas, que son las orales, las escritoras y las lectoras. Em, Actualmente se ha visto importante conjuntar las lectoras y escritoras y las orales, que suelen darse en situaciones de exposición. Igual voy a utilizar una presentación que tengo por aquí, en donde menciona algunas de las características y se ha precisado de forma muy específica y que nos han llevado a considerar cosas específicas que se hacen dentro de ciertos campos interactivos, de acuerdo con el modo con el que se realizan ciertas actividades didácticas. Eh, en específico es una presentación que bueno, que hicimos algunos colegas de una práctica que tuve el año pasado, en donde se revisan las interacciones en el nivel educativo superior. Y como ya les mencionaba, eh, pues están las lectoras, las escritoras y las orales. Las lectoras se interactúa con el objeto disciplinar a través de diversos textos y con 5 niveles que diferencian la estructuración del comportamiento. Y podemos ver desde eh, situaciones en donde leemos y decimos lo que estamos leyendo, y el objetivo es que esto que decimos de lo que estamos leyendo cumpla con reglas de ortografía, de prosodia y de dicción. Después leemos para cumplir eh, con efectividad ante ciertas situaciones, como cuando leemos en casos de sismos. También podemos leer de forma pertinente, como cuando leemos para seguir un instructivo paso a paso, y estos tienen que ir de acuerdo con ciertas características específicas, pero pues también podemos leer tanto para aprender de un ámbito social y modificar nuestras contingencias, como para discutir
entre distintos científicos acerca de una dimensión específica. También están las escritoras, en donde se necesitan de habilidades lectoras o se necesita haber leído previamente, cambian el comportamiento y posibilitan aprendizajes complejos, y hay criterios formales y funcionales. En los criterios formales podemos delimitar aquellos como cumplir con la gramática, con la sintaxis o también con la ortografía. Y dentro de los funcionales, pues estaría nuevamente que accediéramos a distintas formas de desempeño funcional. Esto se ha hecho principalmente, y a diferencia con lo que se hace con las anteriores, en tres niveles. En los intrasituacional, en el extrasituacional y en el transituacional. Por ejemplo, en un nivel intrasituacional, y que esto de intrasituacional, extrasituacional y transituacional también son avances de teoría de la conducta, en donde se delimitan estos conceptos para establecer cómo en ciertas prácticas se necesita de niveles específicos en los que actuar. Por ejemplo, en el intrasituacional podríamos hablar de cuando se nos dicta. Cuando se nos dicta y nosotros escribimos, estamos mediados por las contingencias situacionales. En, en el caso de extrasituacional, podemos escribir sobre uno mismo en tercera persona o sobre algún tema del que hayamos realizado para precisarlo dentro de eso que estamos escribiendo. Y finalmente, en uno transituacional, en donde interactuamos puramente con el lenguaje, podemos vincular dos teorías. El modelo de León se ha abocado principalmente a precisar todos los elementos dentro de estas interacciones. Nuevamente, las... Ay, yo no puedo cambiar. Las, las lectoras, las escritoras y finalmente las orales. Y las orales, pues se retoma nuevamente esto de discurso didáctico, aunque se ha modificado en los últimos escritos por criterios de logro que se median desde el docente hacia el estudiante. No solo son informativas, hacen contacto con el discurso y además llevan a aprender hablando. En concreto, y me gustaría finalizar con esa última presentación que también tengo por aquí, voy a dejar de compartir pantalla. Yo al, al leer, y esto es algo inédito, van a verlo por primera vez, estuve pensando en cómo se daba una interacción oral y me gustaría mostrarles un modelo. No está publicado, es totalmente secreto. Yo lo hice, se lo enseñé a Germán Morales y me dijo que era un poco pretencioso mi modelo porque además lo puse como una crítica a que en el interconductismo se suele ver todo muy dinámico y en realidad solemos hacer modelos estáticos. Entonces, este modelo es, podría decirse más dinámico porque tiene movimiento. eh, ya, igual se los voy a compartir. Ya lo tengo aquí. Y por ejemplo, pensando en las interacciones orales y en que justo se entra en juego el discurso didáctico, ahí. Y esto lo hice basándome en un artículo que hay sobre interacciones orales. Ahorita les enseño en la bibliografía. Hay un estudiante que está, podemos verlo aquí como el triangulito, el cual está exponiendo o está asemejando ese discurso didáctico del profesor, el cual tiene bien medido su triángulo y el estudiante está haciendo como si fuera el docente al respecto de esto que está exponiendo. En tanto, los otros estudiantes que están en la exposición, al no estar tan definidos porque no han accedido de forma específica a los materiales que, que está exponiendo el expositor, van modificándose poco a poco y entran en una transición en donde se adquieren esos criterios disciplinares específicos para modificar prácticas en donde se tienen que desempeñar. En las exposiciones, pues se deben de prescribir, ilustrar, regular, diseñar, evaluar, ajustarse y retroalimentar a la audiencia. Y bueno, aquí se mencionan algunas limitantes de la investigación en las interacciones orales, en específico las expositivas. Eh, y como podemos ver, el modelo de León, pues se ha abocado principalmente a justo precisar, nuevamente, y perdón por ser reiterativo,
las distintas interacciones que se dan en un ámbito educativo y principalmente en los del nivel medio superior. Y finalmente, un poco entre las dos, o un punto medio entre las dos, ha sido el modelo de interacción didáctica que tienen la doctora Acuña, la maestra Yerit Jiménez y el ya fallecido doctor Juan José Irigoyen. Déjenles nuevamente, les comparto pantalla. Esta no es una presentación, este es el modelo de estos académicos, en donde podemos ver de una forma tal vez un poco más bonita un otro modelo de interacción didáctica, en donde nuevamente se recupera esta segmentación de las distintas dimensiones de la educación, en donde hay un dominio disciplinar y un ámbito funcional de desempeño, hay un objetivo instruccional y en este el docente y el estudiante interactúan mediante objetos referentes y mediante el discurso didáctico, que es el vehículo lingüístico que permite mediar al estudiante formas o modos de actuar, es decir, criterios disciplinarios. Dentro del desempeño docente se precisan estos: planeación didáctica, exploración competencial, prescripción de criterios, ilustración, supervisión, retroalimentación, evaluación, que pues son los que ya se habían delimitado desde eh, didáctica como conducta y el desempeño del estudiante, identificar eventos, instrumentar procedimientos, formular relaciones y la aplicación de nuevos casos. Todo esto nos ayuda a ir precisando distintas formas en las que suceden las interacciones dentro de los salones de clases. Principalmente estas han sido como los matices que han tenido los distintos modelos y haciendo una recopilación de esto que he dicho en los últimos minutos, el Ibáñez se ha dedicado a la tecnologización por medio de un manual para la planeación de la educación media superior y la precisión de competencias de distintos niveles funcionales. El de León y colaboradores se ha dedicado a la investigación experimental y a la precisión conceptual y teórica, conceptual de los conceptos aplicados, más bien no teórica, sino de los conceptos utilizados en las aplicaciones a ámbitos educativos, en distintos tipos de interacciones que son de gran interés porque se dan en ambientes escolares, y el de Jiménez, Acuña e Irigoyen se ha dedicado más a la precisión de episodios concretos y de formas de innovar y experimentar con distintas preparaciones experimentales, en donde se modifican algunos elementos o en donde se precisan ciertas interacciones. Básicamente, esos son los modelos que hay. Hay uno más que todavía no está publicado de la doctora Guadalupe Mares. No, no le cuenten a nadie, seguramente pronto se publicará y está muy interesante. Resuelve un poco lo de discurso didáctico, que ha sido algo que se ha criticado mucho del modelo de interacción didáctica. Y pues sería todo, serían las diferencias entre los modelos y va a ser importante que puedan darles una checada ya que mañana estaremos precisando cómo realizar planeaciones de acuerdo con cada modelo y qué elementos tomar en cuenta. Nos dividiremos en algunos grupos y haremos algunos ejercicios al respecto para que todas y todos puedan ir adentrándose en la planeación de acuerdo con distintos modelos, precisando los distintos elementos que se mencionan. Eh, y ya, sería todo. Muchas gracias, amigo, por prestarme el micrófono un rato. No, para nada, excelente amigo. Muy buenas las concreciones, las concreturas. En fin, eso sería todo por la presentación de los dos modelos. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario extra? Bien, parece que no. Este, Originalmente, para el día de hoy, aparte de las exposiciones, íbamos a plantear algunos ejemplos sobre cómo desarrollar competencias, cómo desarrollar algunos objetivos instruccionales
No creo que nos dé mucho tiempo para hacerlo hoy, dado que ya son las cuarto para las 8. Este, no sé si gusten, dejamos esto, creo que justo eso mencionó Jared ahorita, para la sesión de mañana, que va a ser en línea. Eh, a mi parecer, estaría bien. No sé qué opine Marian, Jared, que era quienes también habían contribuido a la planeación de la sesión de hoy. Yo lo veo bien, amigo. Mañana podemos ir precisando eso y ya irnos enfilando para la planeación de tanto del grupo de lectura, de desarrollo psicológico y personalidad, y para el grupo de fin de semana sobre programas de estímulo. Excelente, excelente. Me siento mal por Marianne. Ella tenía muchas ganas de trabajar las competencias ahorita y los ejercicios, pero ya ni modo. Lo estaremos viendo mañana. Eh, entonces, si no hay nada más que revisar por hoy, nos estaríamos despidiendo y nos estaríamos viendo mañana a las 6, amigo, también. Sí, igual a las 6. Yo les invito a que si pueden vayan a la FES. Mañana va a estar Alejandro Caloca. Si llevan su tesis impresa, seguro sí se las autografía. Eh, bueno, no sé, igual y no, pero no, no es payaso. La verdad es que es muy buena onda. Eh, y nos vemos a las 6 para este curso, para darle continuidad y para que nos pongamos a hacer ejercicios de cómo formular competencias. Muchas gracias por su atención. Espero tengan una excelente noche. Ya puedes parar la grabación, amigo.